Tengo 60 años y 3 hijos que oficialmente no son míos. Sus nombres están en otro certificado de nacimiento, bajo el apellido de otro hombre, pero cuando miro sus ojos, veo mi reflejo. Cuando escucho sus risas, reconozco el eco de mi propia infancia. Y cuando duermen, sé que llevan mi sangre corriendo por sus venas. Esta es la historia de cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados y cómo algunos secretos pueden sostener una familia entera durante años. Todo comenzó hace 8 años, en una tarde de marzo que parecía ordinaria. Mi esposa Elena llegó a casa con noticias que cambiarían nuestras vidas para siempre, aunque en ese momento ninguno de nosotros lo sabía. Su sobrina Sofía necesitaba un lugar donde quedarse. Acababa de divorciarse después de 15 años de matrimonio, había perdido la casa en el proceso legal y necesitaba tiempo para reconstruir su vida. Elena, con esa bondad que siempre la caracterizó, no dudó ni un segundo en ofrecerle nuestro hogar. Me pregunto si esto que viví es algo universal, si otros han pasado por situaciones similares. Si me estás escuchando desde algún rincón del mundo, comenta de dónde vienes. Tal vez tu perspectiva cultural me ayude a entender si lo que sentí tiene algún sentido, o si simplemente fui un hombre que perdió el rumbo cuando menos lo esperaba. Recuerdo vívidamente el día que Sofía llegó con sus 2 maletas y una tristeza que parecía llenar toda la habitación. Tenía 40 años, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Su matrimonio había terminado de la peor manera posible, con infidelidades, gritos y abogados que se llevaron la mitad de todo lo que había construido. Elena y yo llevábamos 25 años casados, una relación sólida, pero que había caído en esa comodidad que llega después de tantos años juntos. Nunca tuvimos hijos. Lo intentamos durante años, pero la vida decidió que nuestro camino sería diferente. Los primeros días con Sofía en casa fueron extraños. Elena trabajaba turnos dobles en el hospital como enfermera, tratando de cubrir las guardias extras para ayudar económicamente a su sobrina. Yo llegaba del trabajo en la oficina de contabilidad alrededor de las 7 de la tarde, y muchas veces Sofía estaba sola, preparando la cena o leyendo en el sofá de la sala. Al principio nuestras conversaciones eran corteses, superficiales. Hablábamos del clima, de las noticias, de cómo iba su búsqueda de trabajo, pero las noches tienen una manera particular de abrir las almas de las personas. Después de unas semanas, cuando Elena ya estaba dormida, Sofía y yo comenzamos a hablar de cosas más profundas. Me contaba sobre su matrimonio fallido, sobre cómo se había perdido a sí misma tratando de ser la esposa perfecta. Yo le hablaba de mis frustraciones en el trabajo, de los sueños que había abandonado, de esa sensación de que la vida se me estaba escapando entre los dedos sin que pudiera hacer nada para detenerla. Había algo en la forma en que me escuchaba que me tranquilizaba. No juzgaba, no daba consejos no solicitados, simplemente estaba ahí presente, entendiendo cada palabra como si hubiera vivido exactamente lo mismo. Una noche, mientras tomábamos café en la cocina después de que Elena se fuera a dormir, Sofía me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria para siempre. ¿Sabes qué es lo más triste de los matrimonios que duran tantos años?, me preguntó, moviendo lentamente la cucharilla en su taza. Que llega un momento en que dejas de ser una persona y te conviertes solo en un papel, esposa, marido, y olvidas quién eras antes de todo eso. Sus palabras me golpearon con una precisión que me asustó. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero nunca había podido expresar. En 25 años de matrimonio, había sido el esposo responsable, el hombre que pagaba las cuentas, el que arreglaba las cosas rotas de la casa. Pero ¿cuándo había sido simplemente yo? ¿Cuándo había tenido una conversación que me emocionara de verdad? Las semanas pasaron y nuestras conversaciones nocturnas se volvieron el momento más esperado de mis días. Sofía tenía una manera de ver el mundo que me fascinaba. Había viajado más que Elena y yo juntos. Había leído libros que yo solo había oído mencionar. Tenía opiniones sobre arte, política y vida que me hacían cuestionarme cosas que había dado por sentado durante décadas. Pero no era solo su inteligencia lo que me atraía. Era la forma en que me miraba cuando hablaba, como si cada palabra mía fuera importante, como si yo fuera importante. Una noche de abril, Elena tuvo que quedarse hasta muy tarde en el hospital por una emergencia.
Sofía había cocinado una cena especial para agradecernos todo lo que estábamos haciendo por ella. Abrió una botella de vino que había comprado con su primer salario del trabajo, de medio tiempo, que había conseguido en una librería del centro. Hablamos durante horas sobre todo y nada, sobre nuestros primeros amores, sobre los errores que habíamos cometido, sobre las personas que habíamos sido antes de convertirnos en quienes éramos ahora. No sé en qué momento exacto cambió todo. Tal vez fue cuando me contó sobre la primera vez que se enamoró de verdad, a los 18 años, de un chico que tocaba guitarra en un café del barrio bohemio. Tal vez fue cuando le conté sobre mi sueño abandonado de ser periodista, de viajar por el mundo escribiendo historias sobre personas reales. O tal vez fue simplemente la forma en que la luz de la vela reflejaba en sus ojos cuando se quedó en silencio, mirándome como si acabara de descubrir algo importante. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad es el momento en que nuestras manos se tocaron sobre la mesa. Fue accidental al principio. Ella estaba alcanzando su copa de vino al mismo tiempo que yo movía mi mano hacia la misma dirección. Pero cuando nuestros dedos se rozaron, ninguno de los dos se apartó. Era como si hubiera pasado una corriente eléctrica entre nosotros, algo tan real y tangible que casi podía oírlo. «Esto está mal», susurró Sofía, pero sin quitar su mano de la mía. «Lo sé», respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. «Pero a veces lo que está mal según las reglas del mundo se siente más correcto que todo lo que has hecho en tu vida entera». Nos quedamos así durante largos minutos, en silencio, simplemente sintiendo esa conexión que ninguno de los dos podía negar. Cuando finalmente escuchamos el auto de Elena llegando al garage, nos separamos rápidamente, pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Trataba de actuar normal frente a Elena, pero cada mirada accidental con Sofía, cada roce casual en la cocina, cada conversación inocente, se sentía cargada de una electricidad que me consumía por dentro. Elena, absorta en su trabajo y en ayudar a su sobrina, no notaba nada. O tal vez no quería notarlo. Sofía intentó mantener distancia al principio. Se iba temprano de casa para buscar trabajos de tiempo completo. Regresaba tarde. Evitaba las conversaciones nocturnas que se habían vuelto tan importantes para ambos. Pero la atracción entre nosotros era como una fuerza gravitacional imposible de ignorar. Una semana después de aquella primera noche, cuando Elena trabajaba otro turno doble, nos encontramos nuevamente solos en la cocina. «No podemos seguir así», me dijo Sofía, pero su voz temblaba de una manera que contradecía sus palabras. «Tienes razón», respondí acercándome a ella lentamente. «No podemos». Pero en lugar de alejarnos, nos acercamos más. En lugar de construir muros, destruimos las últimas barreras que quedaban entre nosotros. Esa noche, por primera vez en años, me sentí completamente vivo. Sofía no era solo una mujer hermosa, era alguien que me entendía en niveles que yo mismo no sabía que existían. Cuando estaba con ella, no era el esposo de Elena, no era el contador responsable y predecible. Era simplemente yo, con todos mis defectos y mis sueños aplazados, y ella me amaba exactamente por eso. Lo que siguió fueron meses de una doble vida que me desgarraba y me completaba al mismo tiempo. Durante el día, era el esposo atento, ayudaba con las tareas de la casa, hacía conversación superficial con Elena sobre su trabajo en el hospital, pero las noches pertenecían a Sofía y a mí. Cuando Elena se quedaba dormida, nosotros nos encontrábamos en la sala, en la cocina, a veces en el pequeño estudio que tenía en el fondo de la casa. Hablábamos de todo. Sofía me contaba sobre los libros que leía en la librería durante sus descansos, sobre los clientes extraños que llegaban buscando títulos que no existían, sobre sus planes de algún día tener una librería propia. Yo le hablaba sobre los números que veía todo el día, pero también sobre las historias humanas que había detrás de cada balance, sobre las pequeñas empresas familiares que luchaban por sobrevivir, sobre mis clientes que se habían vuelto casi como amigos después de tantos años. Pero lo que más recuerdo de esos primeros meses era la manera en que hacíamos el amor. No era solo físico, aunque la pasión entre nosotros era intensa. Era como si cada vez que nos tocábamos estuviéramos curando heridas que habíamos llevado durante años sin saberlo.
Sofía tenía una forma de acariciar mi rostro que me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Y cuando la abrazaba, cuando sentía su respiración contra mi pecho, entendía por primera vez en mi vida lo que significaba la palabra hogar. El primer embarazo llegó después de 4 meses de relación secreta. Sofía estaba aterrada, no por el bebé en sí, sino por las implicaciones. ¿Cómo íbamos a explicar un embarazo cuando ella oficialmente no tenía pareja? ¿Cómo iba a criar un hijo en casa de su tía sin levantar sospechas? Pero también había algo hermoso en sus ojos cuando me contó la noticia. Era miedo mezclado con esperanza, terror mezclado con una alegría que no podía contener completamente. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, con las manos protectoras sobre su vientre aún plano. Lo que sea necesario, le respondí tomando sus manos entre las mías. Este bebé va a estar bien. Vamos a encontrar la manera. Y encontramos la manera, aunque implicara crear una ficción elaborada. Sofía comenzó a salir más frecuentemente, supuestamente con amigos del trabajo, supuestamente conociendo gente nueva. Elena, ocupada con sus propios horarios imposibles, no hacía demasiadas preguntas. Estaba feliz de ver que su sobrina finalmente estaba rehaciendo su vida social después del divorcio. Cuando Sofía llegó a casa una noche y anunció que había conocido a alguien especial, que habían estado saliendo en secreto y que estaba embarazada, Elena se emocionó genuinamente, organizó una pequeña celebración, compró ropa de bebé, comenzó a planear cómo convertir el cuarto de invitados en una nursery perfecta. Yo sonreía y felicitaba, representando el papel del tío político orgulloso, mientras por dentro mi corazón se desgarraba entre la felicidad de ser padre y la culpa de engañar a la mujer que había sido mi compañera durante 25 años. El novio misterioso de Sofía era una construcción cuidadosa que habíamos creado juntos. Supuestamente trabajaba en otra ciudad, viajaba mucho por negocios, no podía estar presente tan seguido como quisiera. Elena aceptó esta explicación sin cuestionarla demasiado. Después de todo, ¿por qué sospecharía que su propio esposo era el padre del bebé que esperaba su sobrina? Los 9 meses del primer embarazo fueron los más intensos de mi vida. Ver crecer el vientre de Sofía, sentir las pataditas del bebé cuando ponía mi mano sobre su piel, escuchar el latido del corazón en las ecografías a las que la acompañaba, como el tío que la apoyaba, porque el novio no podía estar presente. Todo eso me llenaba de una emoción que jamás había experimentado. Elena también estaba emocionada. Había aceptado años atrás que nunca tendríamos hijos propios, y la llegada de este bebé la llenaba de una alegría que no había visto en ella en mucho tiempo. Tejía mantitas, compraba juguetes, leía libros sobre crianza. En cierta forma, todos nos estábamos preparando para ser una familia, solo que la familia real era diferente a la que Elena imaginaba. Cuando nació Martín, el primer de mis hijos, Elena lloró de emoción en la sala de espera del hospital. Yo también lloré, pero por razones completamente diferentes. Era la primera vez que sostenía a mi propio hijo en brazos, pero tenía que hacerlo fingiendo que era solo el tío amoroso. Cuando Martín abrió sus ojos por primera vez y me miró directamente, juro que reconoció algo en mí. Era mi hijo. Llevaba mis genes, mi sangre, mis características, pero para el mundo entero era el hijo de un hombre que nunca existió. Durante el primer año de vida de Martín, nuestra situación se volvió aún más compleja. Sofía no podía seguir viviendo indefinidamente en nuestra casa sin levantar sospechas, pero tampoco podía irse completamente porque necesitaba ayuda con el bebé. Encontramos un apartamento pequeño a 3 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca para que Elena pudiera ayudar diariamente, pero lo suficientemente lejos para que Sofía tuviera su independencia. Yo visitaba ese apartamento casi todas las noches. Oficialmente iba a ayudar con reparaciones, a llevar compras, a apoyar a la sobrina de mi esposa que criaba sola a su hijo, pero en realidad iba a vivir mi verdadera vida. En ese pequeño apartamento de 2 habitaciones, yo era padre. Cambiaba pañales, daba biberones a las 3 de la madrugada, cantaba canciones de cuna que mi propio padre me había cantado décadas atrás. Sofía era una madre extraordinaria, pero también era mi compañera en todos los sentidos. Después de acostar a Martín, nos sentábamos en el sofá diminuto de la sala
y planeábamos nuestro futuro imposible. Hablábamos de cómo sería criar a nuestro hijo, de qué valores queríamos enseñarle, de cómo íbamos a explicarle algún día la verdad sobre su padre. Pero también hablábamos de nosotros, de lo que sentíamos el uno por el otro, de si algún día podríamos vivir nuestra relación a la luz del día. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche, mientras Martín dormía en su cuna al lado de nosotros. ¿De qué exactamente?, respondí acariciando su cabello. De todo esto, de haberte complicado la vida, de haberte hecho mentir a Elena. La miré a los ojos durante largo tiempo antes de responder. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, Sofía. Me arrepiento de no haber sido más valiente cuando era joven. Me arrepiento de haber dejado que los años pasaran sin perseguir mis sueños. Pero de esto, de nosotros, de él, señalé hacia la cuna, de esto jamás me voy a arrepentir. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. Decidimos que lo que teníamos era real, era importante, y que merecía ser protegido sin importar las complicaciones que trajera. No era una aventura, no era una crisis de mediana edad. Era amor, del tipo que transforma completamente la vida de las personas involucradas. El segundo embarazo llegó cuando Martín tenía 1 año y medio. Esta vez estábamos más preparados para manejar la situación, pero también más enamorados y más comprometidos el uno con el otro. Sofía había conseguido un trabajo de tiempo completo como gerente de la librería. Tenía su propia vida independiente, y para todos los efectos parecía una madre soltera exitosa que ocasionalmente tenía citas con su novio misterioso. Elena adoraba a Martín y estaba emocionada con la noticia del segundo bebé. Se había convertido en la tía perfecta, la que llevaba regalos, la que cuidaba al niño cuando Sofía tenía que trabajar horas extras, la que documentaba cada momento importante con fotografías. En cierta forma, Elena estaba viviendo su maternidad a través de los hijos de Sofía, y eso me partía el corazón porque sabía que en realidad estaba viviendo su maternidad a través de mis hijos. Cuando nació Camila, mi segunda hija, Elena estaba tan emocionada como la primera vez. Pero yo había aprendido a controlar mejor mis emociones. Sostenía a mi hija en brazos frente a Elena, actuando como el tío orgulloso, mientras por dentro me derretía de amor paternal. Camila tenía los ojos de Sofía, pero mi nariz, y cuando Elena comentaba sobre el parecido familiar, yo asentía y sonreía, guardando para mí el secreto de que el parecido era más directo de lo que ella imaginaba. Los primeros años criando a Martín y Camila en secreto fueron agotadores pero increíblemente gratificantes. Yo llegaba del trabajo, cenaba rápidamente con Elena, esperaba a que se durmiera o se fuera a sus turnos nocturnos, y luego me escabullía al apartamento donde estaba mi verdadera familia. Ayudaba con las tareas nocturnas, leía cuentos antes de dormir, jugaba en el suelo con bloques de construcción y muñecas. Sofía y yo nos habíamos convertido en un equipo perfecto. Ella manejaba las necesidades del día a día. Yo aportaba económicamente sin que Elena lo notara, tomando dinero de mis ahorros personales y justificando los gastos extra como inversiones o reparaciones de la casa. También manejaba las emergencias nocturnas, las noches sin dormir cuando los niños estaban enfermos, los momentos en que Sofía necesitaba un respiro. Pero mantener una doble vida cobra su precio. Comencé a vivir en un estado constante de alerta, siempre calculando tiempos, siempre inventando excusas, siempre preocupado por cometer un error que revelara la verdad. Elena comenzó a notar que llegaba tarde algunas noches, que a veces olvidaba conversaciones importantes, que parecía distraído incluso cuando estábamos juntos. ¿Está todo bien en el trabajo?, me preguntó una noche, mientras cenábamos solos por primera vez en semanas. Sí, solo han sido meses complicados con los cierres fiscales. Mentí, como me había vuelto experto en hacer. Te veo cansado. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Elena se preocupaba por mí, trataba de cuidarme, mientras yo vivía una vida secreta que incluía criar a mis hijos con otra mujer a 3 cuadras de distancia. Pero lo más doloroso era que genuinamente amaba a Elena. No había dejado de amarla, simplemente había descubierto que el corazón humano tiene una capacidad mucho mayor de lo que la sociedad nos enseña. El tercer embarazo llegó cuando Martín tenía 4 años
y Camila 2. Esta vez, Sofía y yo ya habíamos perfeccionado nuestro sistema. Ella había cultivado un grupo de amigas del trabajo que conocían vagamente la historia del novio que viajaba mucho. Yo había aprendido a manejar mis horarios y mis emociones con la precisión de un actor profesional. Pero con Isabela, mi tercera hija, algo cambió en mí. Tal vez era la experiencia acumulada de 5 años viviendo esta doble vida. Tal vez era la certeza de que este sería nuestro último hijo. Pero cuando sostuve a Isabela por primera vez, sentí una desesperación que no había experimentado con los otros dos. Quería gritar al mundo entero que esa niña era mía. Quería que llevara mi apellido. Quería estar presente en cada momento de su vida sin tener que inventar excusas o esconderme. Esa noche, después de que Elena se durmiera feliz por la llegada de su nueva sobrina nieta, fui al apartamento de Sofía y le propuse algo que habíamos evitado discutir durante años. «Vámonos», le dije, sosteniendo a Isabela contra mi pecho, mientras Martín y Camila dormían en el cuarto contiguo. «Vámonos a otra ciudad, a otro país si es necesario. Vivamos nuestra vida como la familia que somos». Sofía me miró con una tristeza infinita en los ojos. «¿Y Elena? ¿Simplemente la abandonamos después de todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Después de 25 años de matrimonio?» Era la pregunta que yo me había estado evitando durante años. Elena no se merecía esto. Era una mujer buena que había dedicado su vida a cuidar a otros, que había acogido a Sofía en su momento más difícil, que amaba a mis hijos creyendo que eran sus sobrinos nietos. Pero yo también merecía ser feliz. Mis hijos merecían tener a su padre presente sin secretos. «No lo sé», admití finalmente. «Solo sé que estoy cansado de vivir esta mentira. Estoy cansado de amar a mis propios hijos en silencio». Sofía se acercó y me abrazó, con Isabela entre nosotros dos. «Yo también estoy cansada», susurró, «pero no sé si tengo el valor de lastimar a Elena de esa manera». Decidimos continuar como estábamos, al menos hasta que encontráramos una solución que lastimara a la menor cantidad de personas posible. Pero el tiempo tiene una manera cruel de tomar esas decisiones por nosotros. Durante los siguientes 2 años, mientras Isabela crecía y Martín comenzaba la escuela, nuestra rutina se volvió cada vez más compleja. Elena había comenzado a sospechar que algo estaba diferente conmigo. No podía señalar exactamente qué, pero una mujer que ha estado casada durante más de 2 décadas desarrolla instintos que son difíciles de engañar. Una tarde de junio, Elena llegó temprano del hospital y decidió visitar a Sofía sin avisar, como había hecho cientos de veces antes. Pero ese día en particular, yo estaba allí. No solo estaba allí, estaba en el suelo de la sala, construyendo una torre de bloques con Martín, mientras Camila se sentaba en mis piernas y Isabela gateaba alrededor de nosotros. Elena entró usando su llave, como siempre hacía, esperando encontrar a Sofía preparando la cena o ayudando a los niños con alguna tarea. En lugar de eso, se encontró con una escena que no tenía explicación inocente posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín siguió jugando, ajeno a la tensión que llenaba la habitación. Camila me miró con curiosidad, preguntándose por qué me había puesto tan rígido de repente. Isabela continuó gateando, feliz en su mundo de niña de 2 años. Sofía estaba parada en la puerta de la cocina con un plato en las manos que parecía haber olvidado completamente. Y Elena, mi Elena, nos miraba a todos con una expresión que mezclaba confusión, sospecha y un reconocimiento terrible que comenzaba a formarse en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó finalmente, con una voz tan baja que apenas la escuché. Traté de inventar una excusa, algo sobre ayudar con los niños porque Sofía no se sentía bien, sobre haber llegado temprano del trabajo y haber decidido ser útil. Pero las palabras sonaron falsas incluso para mí. Elena no era tonta. Había trabajado en un hospital durante décadas. Había visto todo tipo de dinámicas familiares y sabía reconocer cuando algo no encajaba. Se acercó lentamente, mirando a los niños más cuidadosamente. Martín, que tenía 5 años para entonces, corrió hacia ella como siempre hacía. «Tía Elena, mira lo que construimos con papá», dijo, señalando orgullosamente la torre de bloques. La palabra «papá» cayó en la habitación como una bomba. Elena se quedó inmóvil, mirando alternativamente a Martín, a mí y a Sofía.
Vi el momento exacto en que todos los pedazos del rompecabezas se acomodaron en su mente. Los ojos de los niños que siempre había pensado que se parecían vagamente a su familia. Mi nuevo comportamiento durante los últimos años. Las ausencias de Sofía que coincidían perfectamente con mis llegadas tarde. Todo comenzó a tener un sentido horrible y perfecto. «Por favor, Elena», comenzó Sofía, dejando el plato sobre la mesa con manos temblorosas. «Podemos explicarte». Pero Elena ya había salido del apartamento, dejando la puerta abierta detrás de ella. La seguí hasta la calle, llamándola, tratando de alcanzarla. Pero Elena caminaba como una mujer poseída, como alguien que había recibido una noticia devastadora y necesitaba procesarla en soledad. Regresé al apartamento donde Sofía estaba tratando de mantener la calma frente a los niños, que habían comenzado a percibir que algo malo había pasado. Martín preguntaba por qué la tía Elena se había ido tan rápido, por qué había parecido enojada. Camila se aferró a las piernas de Sofía con esa intuición que tienen los niños pequeños cuando sienten tensión en los adultos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, con Isabela en brazos. «No lo sé», admití. «Creo que se acabó el tiempo de fingir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Elena no regresó a casa. Llamé a sus amigas, a sus compañeras del hospital, incluso consideré llamar a la policía, pero finalmente decidí esperar. Sofía se quedó despierta conmigo, ambos en nuestras respectivas casas, conectados por teléfono, tratando de entender qué significaba este momento para nosotros y para nuestros hijos. Elena regresó al día siguiente por la mañana. Tenía los ojos hinchados de haber llorado toda la noche, pero había algo en su postura que me indicó que había tomado decisiones durante esas horas de ausencia. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Sofía y yo habíamos tenido nuestra primera conversación íntima años atrás. «¿Cuánto tiempo?», preguntó directamente. «Desde los primeros meses después de que llegó», respondí. No tenía sentido mentir más. «¿Los 3 niños?» «Los 3». Elena asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «¿La amas?». Esa pregunta me desarmó completamente. Podía haber mentido, podía haber dicho que había sido solo algo físico, un error que se había prolongado demasiado, pero después de años de mentiras, le debía al menos una verdad honesta. «Sí», respondí, «pero eso no significa que no te ame a ti también». Elena se rió, pero no era una risa de humor. Era el sonido que hace una persona cuando se da cuenta de que su vida entera ha sido diferente a lo que pensaba. «No funciona así», me dijo. «No puedes amar a 2 mujeres al mismo tiempo y esperar que ambas estén bien con eso». «Elena, yo...». «No», me interrumpió. «No digas nada más. Necesito tiempo para pensar». Los días que siguieron fueron un infierno de silencio y tensión. Elena se quedaba en casa, pero era como vivir con un fantasma. No hablaba conmigo a menos que fuera absolutamente necesario. No comía en la mesa conmigo. Dormía en el cuarto de invitados. Yo respetaba su espacio, pero también estaba desesperado por algún tipo de resolución. Mientras tanto, seguía visitando a Sofía y a los niños, pero ahora sin tener que esconderme. Martín había comenzado a hacer preguntas más directas sobre por qué su papá viajero nunca estaba presente en momentos importantes, por qué nunca habían vivido juntos como otras familias que conocía. Camila, aunque más pequeña, también había comenzado a notar las inconsistencias en nuestra historia familiar. Una semana después de la revelación, Elena apareció en el apartamento de Sofía. Yo estaba ayudando a Martín con una tarea de preescolar mientras Sofía bañaba a las niñas. Cuando sonó el timbre y vimos a Elena a través de la mirilla, el miedo nos paralizó a ambos. Pero Elena no venía a confrontarnos. Venía a hablar con Sofía, mujer a mujer, para entender cómo había pasado todo. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor mientras yo me hacía cargo de los 3 niños en la sala, fingiendo leer un cuento mientras trataba de escuchar la conversación. No pude oír todo, pero las voces eran tranquilas, no había gritos ni acusaciones dramáticas. Elena hacía preguntas directas y Sofía respondía con honestidad. Hablaron durante más de 2 horas, y cuando Elena se preparó para irse, ambas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Los niños no tienen la culpa de nada. Fue lo último que escuché que Elena le dijo a Sofía antes de irse.
Independientemente de lo que decida hacer con mi matrimonio, esos niños seguirán siendo mi familia. Esa noche, Elena me esperaba despierta cuando llegué a casa. Hablé con Sofía, me dijo sin preámbulos. Y me contó todo, cómo empezó, cómo se sintieron, por qué decidieron continuar. También me contó lo que siente por ti y lo que tú sientes por ella. Me senté frente a ella, preparándome para cualquier cosa. Elena, quiero que sepas que... Quiero el divorcio, me interrumpió, pero quiero que se haga de la manera correcta. Sus palabras me golpearon, aunque sabía que era la conclusión inevitable de todo esto. ¿Qué significa de la manera correcta? Significa que vamos a reconocer legalmente a esos niños como tuyos. Significa que vas a asumir la responsabilidad completa, no solo la emocional, sino también la legal y económica. Significa que vamos a dividir nuestros bienes de forma justa y que vas a poder formar la familia que obviamente quieres formar. Elena había pasado esa semana no solo procesando la traición, sino planificando una salida que protegiera a todos los involucrados, especialmente a los niños. Su generosidad en medio de tanto dolor me demostró una vez más por qué la había amado durante tantos años y por qué su amistad, si era posible, valdría la pena preservar. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Podrías hacer que esto fuera mucho más difícil para nosotros? Elena se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Porque he visto a esos niños crecer, porque los amo, independientemente de cómo llegaron al mundo, y porque después de 25 años de matrimonio sin hijos, he entendido que tal vez el destino tenía planes diferentes para todos nosotros. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Elena insistió en que fuera amigable, sin abogados agresivos, sin batallas por propiedades o dinero. Dividimos todo equitativamente. Ella se quedó con la casa porque tenía más valor sentimental para ella. Yo me mudé oficialmente al apartamento con Sofía y los niños, con planes de buscar un lugar más grande cuando las cosas se establecieran. Lo más difícil fue explicarles a Martín, Camila e Isabela quién era yo realmente. Martín, que tenía 6 años para entonces, entendió inmediatamente. De hecho, su reacción fue de alivio más que de sorpresa. «Siempre supe que eras mi papá de verdad», me dijo con esa sabiduría simple que tienen los niños, solo que no entendía por qué tenía que ser secreto. Camila, de 4 años, necesitó más tiempo para procesar la información. Durante semanas me llamaba «tío papá», como si estuviera tratando de reconciliar las dos versiones de mí que había conocido. Isabela, de 2 años, simplemente aceptó la nueva realidad con la adaptabilidad natural de los niños muy pequeños. El cambio más hermoso fue poder vivir abiertamente como familia, poder llevar a Martín a la escuela y presentarme como su padre en las reuniones de padres, poder estar presente cuando Camila se enfermó de gripe sin tener que inventar excusas sobre por qué un tío estaba tan involucrado, poder cargar a Isabela en el supermercado sin preocuparme por quién nos viera juntos. Sofía y yo nos casamos un año después del divorcio, en una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros hijos presentes. Elena no asistió, lo cual entendimos completamente, pero envió un regalo, un álbum de fotos de los niños que había estado armando durante todos esos años, documentando cada momento importante de sus vidas. En la primera página había escrito, «Para Martín, Camila e Isabela, que siempre sepan cuánto fueron amados desde el primer día». Ese gesto me quebró emocionalmente. Elena había pasado años siendo la tía amorosa de mis hijos, documentando su crecimiento, celebrando sus logros, consolándolos en sus momentos difíciles. Y ahora, incluso en medio de su propio dolor, seguía pensando en su bienestar. Los primeros años como familia oficial tuvieron sus desafíos. Martín pasó por un periodo en que hacía preguntas difíciles sobre por qué habíamos mantenido todo en secreto, por qué no habíamos sido honestos desde el principio. Camila tuvo pesadillas durante algunos meses, como si la revelación hubiera desestabilizado su sentido de seguridad. Isabela, afortunadamente, era demasiado pequeña para entender las complejidades de la situación, pero también hubo momentos de una felicidad que yo nunca había experimentado. Poder decir mis hijos sin tener que corregirme. Poder planear vacaciones familiares sin complicadas justificaciones.
Poder asistir a obras de teatro escolares sentado junto a Sofía, aplaudiendo a nuestros hijos desde la primera fila sin tener que preocuparme por mantener distancias apropiadas. Elena y yo tuvimos contacto limitado durante el primer año después del divorcio, solo lo necesario para finalizar los aspectos legales y financieros, pero gradualmente, especialmente por los niños, comenzamos a reconstruir algún tipo de relación. No podía ser amistad, al menos no en el sentido tradicional, pero había un respeto mutuo y un genuino cariño por el bienestar de los niños que amábamos en común. Los niños la extrañaban terriblemente al principio. Martín preguntaba constantemente por la tía Elena, por qué ella no venía a visitarlos, por qué ella no tejía suéteres para ellos. Sofía y yo tuvimos que explicarles, en términos apropiados para su edad, que los adultos a veces toman decisiones difíciles y que las relaciones cambian, pero que el amor no desaparece simplemente porque las personas no vivan juntas. 6 meses después del matrimonio, Elena pidió vernos. Vino al apartamento un domingo por la tarde, cuando sabía que estaríamos todos juntos. Traía regalos para los niños y una propuesta para nosotros. «Quiero ser parte de sus vidas», nos dijo directamente. No de la manera que era antes, obviamente, pero estos niños me han conocido como su tía durante años. No quiero que pierdan eso por los errores que cometimos los adultos. Sofía y yo nos miramos, sin saber qué responder. La generosidad de Elena nos había sorprendido repetidamente, pero esto era más de lo que habíamos esperado. «¿Estás segura?», preguntó Sofía. «¿No sería muy doloroso para ti?». Elena sonrió por primera vez desde la revelación. «Doloroso sí, pero no tanto como perder completamente a estos niños que he visto crecer desde que nacieron. Establecimos límites claros y saludables. Elena visitaría una vez al mes, siempre con aviso previo, siempre respetando nuestro espacio como familia nuclear. Los niños podrían llamarla si querían hablar con ella, pero entendiendo que su hogar principal era con nosotros. En fechas especiales como cumpleaños o Navidad, coordinaríamos para que pudiera estar presente sin crear situaciones incómodas. Este arreglo funcionó mejor de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Elena desarrolló una relación especial con cada uno de los niños que era diferente pero significativa. Con Martín, que ahora tiene 8 años, habla sobre los libros que lee en la escuela. Con Camila, de 6, hace manualidades y le enseña a cocinar recetas simples. Con Isabela, que tiene 4 años, juega con muñecas y ve películas animadas. Sofía y Elena jamás se volvieron amigas íntimas, pero desarrollaron una especie de respeto mutuo basado en su amor compartido por los niños. A veces las observo interactuar durante las visitas familiares y me asombra la madurez emocional de ambas mujeres. Podrían odiarse, podrían hacer que todo esto fuera imposible, pero en lugar de eso eligieron priorizar el bienestar de 3 niños inocentes por encima de sus propios dolores. Yo mismo tuve que hacer un trabajo emocional considerable. La culpa por haber lastimado a Elena me consumía algunos días. Había noches en que me despertaba preguntándome si había sido un monstruo egoísta que había destruido un matrimonio bueno por seguir mis impulsos. Pero cuando veía a Sofía durmiendo a mi lado, cuando escuchaba las risas de mis hijos llenando la casa, cuando experimentaba la completitud de vivir auténticamente por primera vez en mi vida adulta, sabía que había tomado la decisión correcta, aunque la forma en que la había tomado no hubiera sido la ideal. El año pasado decidimos mudarnos a una casa más grande en un barrio diferente de la ciudad. Los niños necesitaban más espacio y nosotros queríamos un lugar que fuera completamente nuestro, sin las memorias complicadas del apartamento donde habíamos vivido en secreto durante tanto tiempo. Elena nos ayudó con la mudanza, cargando cajas y organizando los juguetes de los niños en su nueva habitación. Fue surreal verla en nuestra nueva casa, ayudando a crear un hogar para la familia que se había formado a través del final de su propio matrimonio. Pero también fue hermoso de una manera que no sé cómo explicar. Era como si todos hubiéramos encontrado una forma de sanar que no habíamos sabido que era posible. Martín ahora está en 2º grado y es un niño increíblemente empático. Creo que haber crecido en medio de dinámicas familiares complejas le ha enseñado a ser sensible a los sentimientos de otros. Es protector con sus hermanas menores, cariñoso con Elena cuando viene de visita
y tiene una relación conmigo que es exactamente lo que siempre soñé que tendría con un hijo. Camila está en kinder y ha heredado la inteligencia emocional de Sofía. Es observadora, hace preguntas profundas que a veces me sorprenden y tiene una capacidad natural para hacer que las personas se sientan especiales. Cuando Elena viene de visita, Camila siempre se asegura de incluirla en todos los juegos, como si instintivamente entendiera que Elena necesita sentirse querida y valorada. Isabela, mi pequeña de 4 años, es pura alegría concentrada. No recuerda los años complicados, no tiene memorias de secretos o tensiones. Para ella, esta es simplemente su familia. Mamá, papá, hermano mayor, hermana mayor y la tía Elena especial que viene a visitarlos y siempre trae sorpresas. Su inocencia me recuerda constantemente por qué valió la pena atravesar todo este dolor para llegar a donde estamos ahora. Sofía y yo hemos crecido juntos de maneras que no habría imaginado posibles. El amor que nació en secreto, alimentado por conversaciones nocturnas robadas y momentos de intimidad escondidos, se ha transformado en algo sólido y duradero. Enfrentamos juntos los desafíos de criar 3 niños. Manejamos las finanzas del hogar, navegamos las complejidades de las relaciones familiares extendidas y seguimos encontrando tiempo para ser la pareja que éramos antes de que los niños se convirtieran en nuestra prioridad absoluta. Pero no voy a romantizar la situación. Hay días en que la culpa por haber lastimado a Elena me consume. Hay momentos en que me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de ser honesto desde el principio, si hubiera terminado mi matrimonio antes de comenzar una relación con Sofía? Hay noches en que me despierto pensando en los años que Elena y yo perdimos, en la oportunidad que nunca tuvimos de intentar tener hijos juntos con tratamientos de fertilidad más avanzados. Elena rehizo su vida lentamente, pero con determinación. Se enfocó en su carrera, tomó cursos de especialización, fue promovida a supervisora de su departamento en el hospital, también comenzó a viajar, algo que nunca había hecho durante nuestro matrimonio porque yo siempre encontraba excusas para posponerlo. Conoció gente nueva, desarrolló nuevas amistades y aunque hasta donde sé no ha comenzado una relación romántica seria, parece haber encontrado una paz consigo misma que me alegra profundamente. La relación entre Elena y Sofía evolucionó de una manera que ninguno de nosotros habría predicho. No son amigas íntimas, pero se han convertido en comadres de facto. Cuando Camila se fracturó el brazo el año pasado, Elena fue una de las primeras personas que Sofía llamó. Cuando Martín tuvo problemas con un compañero de clase que lo molestaba, Elena vino a casa y los 3 adultos nos sentamos a discutir la mejor manera de manejarlo. En ocasiones especiales como cumpleaños o graduaciones, los 5 adultos nos reunimos, Sofía y yo, Elena y ocasionalmente los padres de Sofía, que finalmente conocen toda la verdad y han aceptado la situación con más facilidad de la que esperábamos. Estas reuniones no son cómodas para nadie, pero funcionan porque todos entendemos que el bienestar de los niños es más importante que nuestras incomodidades personales. Los niños han aprendido a navegar esta dinámica familiar compleja con una gracia que me asombra. Entienden que su familia es diferente a la de sus compañeros de escuela, pero no lo ven como algo negativo. Para ellos, simplemente significa que tienen más adultos que los aman, más personas presentes en los momentos importantes de sus vidas. Martín me preguntó hace poco si me arrepentía de las decisiones que había tomado. Estábamos solos en el carro, regresando de uno de sus partidos de fútbol, y su pregunta me tomó completamente desprevenido. «¿Por qué lo preguntas?», le respondí. «Porque a veces veo que te pones triste cuando la tía Elena viene de visita, y quiero saber si piensas que sería mejor que ella siguiera siendo tu esposa». La honestidad de mi hijo de 8 años me desarmó. «¿Qué opinas tú?», le pregunté. Martín se quedó pensando durante varios minutos mientras veíamos pasar los edificios de la ciudad por la ventana. «Creo que estás triste porque lastimaste a alguien que querías, pero también creo que eres más feliz ahora que cuando era pequeño». Su respuesta me hizo llorar. Mi hijo había capturado en 2 oraciones la complejidad de toda la situación. Sí, había lastimado a Elena, y esa culpa probablemente me acompañaría para siempre.
pero también era genuinamente más feliz de lo que había sido en años. Era padre, era esposo de una mujer que me entendía completamente. Era una versión de mí mismo que había estado enterrada durante décadas. ¿Y tú estás bien con todo esto?, le pregunté. Sí, respondió sin dudar. Tengo papá, mamá, hermanas y la tía Elena especial que hace las mejores galletas del mundo. Mis amigos del colegio solo tienen papá, mamá y a veces hermanos. Yo tengo más familia que ellos. Su perspectiva infantil me recordó algo que había olvidado en medio de toda la culpa y las complicaciones. El amor no es un recurso limitado. Tener más personas que aman a mis hijos no los hace menos especiales, los hace más afortunados. Sofía había estado escuchando nuestra conversación desde el asiento del pasajero y cuando llegamos a casa, me abrazó con esa intensidad que reserva para los momentos en que sabe que necesito ser consolado. Somos una buena familia, me susurró al oído. No convencional, pero buena. Y tenía razón. Éramos una familia forjada en circunstancias complicadas, construida sobre decisiones que no todos entenderían o aprobarían, pero éramos real. El amor entre Sofía y yo había crecido y madurado más allá de la pasión inicial. Habíamos aprendido a ser padres juntos, a enfrentar crisis como equipo, a apoyarnos mutuamente cuando el peso de nuestras decisiones pasadas se volvía demasiado pesado. Hace 2 meses, Elena conoció a alguien. Se llama Roberto. Es médico como ella, viudo con 2 hijos adolescentes. Cuando me contó sobre él durante una de nuestras conversaciones cordiales, cuando venía a recoger a Camila para una tarde de tía y sobrina, pude ver una luz en sus ojos que no había visto en años. ¿Eres feliz?, le pregunté. Estoy aprendiendo a hacerlo de nuevo, respondió. Es diferente a lo que tuvimos tú y yo. Más tranquilo, tal vez. Pero bueno, me alegré genuinamente por ella. Elena se merecía encontrar amor nuevamente. Se merecía tener la oportunidad de ser feliz con alguien que la eligiera completamente, sin secretos, sin dobles vidas, sin complicaciones heredadas de relaciones pasadas. Roberto conoce toda nuestra historia. Elena fue honesta con él desde el principio sobre la complejidad de su situación familiar, sobre los niños que ama como sobrinos nietos, aunque técnicamente no lo sean, sobre el ex esposo que ahora está casado con la mujer con quien tuvo 3 hijos en secreto. Roberto no solo aceptó toda esta complejidad, la abrazó. Es un hombre maduro que entiende que las familias modernas no siempre siguen patrones tradicionales. De hecho, Roberto ha sido increíblemente amable con todos nosotros. Cuando Elena trae a los niños a su casa para actividades especiales, Roberto los incluye naturalmente. Cuando Martín mostró interés en la medicina después de una conversación con él, Roberto se tomó el tiempo de explicarle conceptos básicos sobre cómo funciona el cuerpo humano. Es como si hubiera entendido intuitivamente que para estar en una relación con Elena necesitaba aceptar a toda la familia extendida que viene con ella, sin importar cuán no convencional sea esa familia. Ahora, reflexionando sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que nuestra historia no es simplemente sobre un amor prohibido que triunfó contra las probabilidades. Es sobre la capacidad humana de adaptarse, de perdonar, de encontrar formas creativas de amar que van más allá de las estructuras tradicionales que la sociedad nos impone. Mis hijos tienen 4 adultos que los aman incondicionalmente, Sofía y yo como sus padres, Elena como la tía que los crió desde bebés, y Roberto como una figura paterna adicional que los acepta como parte del paquete que viene con amar a Elena. No es la familia nuclear que aparece en los comerciales de televisión, pero es nuestra familia, y funciona porque todos los adultos involucrados hemos decidido priorizar el bienestar de los niños por encima de nuestros egos y nuestras heridas personales. Me arrepiento de haber mantenido la relación en secreto durante tantos años. Esa es una pregunta que me hago constantemente. Por un lado, sé que la honestidad desde el principio habría evitado mucho dolor y habría permitido que todos tomáramos decisiones informadas desde el comienzo. Por otro lado, no estoy seguro de que Elena habría podido procesar la verdad de manera tan madura si se hubiera revelado gradualmente, en lugar de llegado como una revelación devastadora que la obligó a reevaluar todo de una vez. Tal vez el secreto fue necesario para proteger a Elena durante el tiempo que necesitó para procesar lentamente
los cambios en nuestro matrimonio. Tal vez le dio el espacio para darse cuenta de que algo estaba mal, sin tener que confrontar inmediatamente la realidad completa. O tal vez simplemente fui un cobarde que eligió el camino más fácil en cada momento, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Lo que sí sé es que los niños han salido beneficiados de toda esta situación compleja. Martín es un niño seguro de sí mismo, que entiende que las familias pueden tomar muchas formas diferentes. Camila tiene una capacidad emocional que me impresiona. Puede leer los sentimientos de las personas y responder con compasión incluso a su corta edad. Isabela está creciendo en un ambiente donde el amor abundante es la norma, donde múltiples adultos están disponibles para apoyarla, consolarla y celebrar sus logros. En las reuniones de padres de la escuela, a veces otros padres hacen preguntas sobre nuestra situación familiar cuando ven que Elena asiste a algunos eventos escolares, pero Sofía y yo somos claramente los padres principales. Hemos aprendido a explicar que tenemos una familia extendida muy unida, sin entrar en detalles que no son asunto de nadie más. Los maestros, después de ver cómo funcionamos como equipo para apoyar a los niños, han dejado de hacer preguntas y simplemente aceptan que somos una familia que funciona, independientemente de cómo llegamos a serlo. El aspecto más desafiante de toda esta experiencia ha sido lidiar con el juicio de otras personas. Algunos familiares y amigos tuvieron reacciones muy fuertes cuando se enteraron de la verdad. La hermana mayor de Elena no me dirigió la palabra durante más de un año. Algunos de mis compañeros de trabajo hicieron comentarios que dejaron claro lo que pensaban sobre mi situación, pero Sofía y yo aprendimos que no podíamos vivir nuestras vidas tratando de complacer a personas que no entendían ni querían entender las complejidades de nuestras circunstancias. Lo más importante era que nuestros hijos se sintieran seguros y amados, que Elena pudiera sanar y seguir adelante con su vida, y que Sofía y yo pudiéramos construir el matrimonio y la familia que ambos habíamos estado buscando sin saberlo. Hace 3 meses, Martín me hizo una pregunta que me tomó completamente desprevenido. Estábamos trabajando juntos en un proyecto escolar sobre árboles genealógicos y después de dibujar cuidadosamente todas las ramas de nuestra familia compleja, me miró con esa seriedad que a veces muestran los niños cuando están procesando conceptos importantes. «Papá, ¿crees que algún día voy a entender por qué los adultos hacen las cosas tan complicadas?» Me reí porque era exactamente la pregunta que yo me había estado haciendo durante años. «No lo sé, hijo. Tal vez cuando seas adulto, descubras que las cosas son complicadas porque los sentimientos humanos son complicados. Pero las personas no pueden simplemente decidir ser honestas desde el principio», insistió. «Deberían poder», admití. «Pero a veces los adultos tienen miedo. Miedo de lastimar a las personas que aman, miedo de tomar decisiones difíciles, miedo de cambiar sus vidas completamente». Martín asintió como si entendiera, aunque estoy seguro de que no captaba todas las implicaciones de lo que estábamos discutiendo. Pero su pregunta me hizo reflexionar sobre las lecciones que quería que mis hijos aprendieran de nuestra historia familiar. Quiero que entiendan que el amor real a veces significa tomar decisiones difíciles. Quiero que sepan que la honestidad, aunque dolorosa, siempre es mejor que las mentiras a largo plazo. Quiero que vean que las familias pueden tomar muchas formas diferentes y que lo importante no es encajar en un molde específico, sino tratarse con respeto, cariño y compromiso mutuo. Pero también quiero que aprendan de nuestros errores. Quiero que si algún día se encuentran en situaciones similares, tengan el valor de ser honestos desde el principio, incluso cuando esa honestidad sea devastadoramente difícil. Quiero que entiendan que el amor nunca justifica el engaño, sin importar cuán puros sean los sentimientos involucrados. El mes pasado, Elena me pidió que la acompañara a tomar un café. No habíamos estado solos, sin los niños, desde antes del divorcio. Me preocupé de que fuera a confrontarme sobre algo, o que hubiera surgido algún problema que necesitáramos resolver. Pero cuando llegamos al pequeño café cerca del hospital donde ella trabajaba, me di cuenta de que simplemente quería hablar. «¿Eres feliz?», me preguntó directamente, de la misma manera en que yo le había preguntado sobre Roberto meses atrás. «Sí», respondí sin dudar, «pero también cargo con mucha culpa. Por mí, por ti,
Elena se quedó en silencio durante largo tiempo, mirando por la ventana hacia la calle donde las personas pasaban con sus vidas ordinarias y sus problemas cotidianos. ¿Sabes qué he aprendido en estos años?, me dijo finalmente. He aprendido que el resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. Me estaba destruyendo a mí misma odiándote. No me odias más, observé. No, ya no. Se volvió hacia mí con una sonrisa que era triste pero genuina. No voy a mentir y decir que no me dolió. Fue devastador descubrir que mi matrimonio había sido una mentira durante años. Pero también he entendido que el amor que tuvimos fue real mientras duró. Y el amor que tienes por esos niños, el amor que Sofía tiene por ellos, eso también es real. Elena, no tienes que decir nada. Solo quería que supieras que estoy bien, que encontré mi propia felicidad y que no necesitas cargar con culpa por el resto de tu vida. Los errores fueron de ambos. Yo también dejé de prestarte atención. También dejé que nuestro matrimonio se volviera algo automático. Esa conversación fue liberadora de una manera que no había esperado. No borraba el dolor que había causado, pero me permitía cargar con esa culpa de una manera más saludable, sin que me consumiera completamente. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Sofía en el jardín, ayudando a Isabela a plantar flores en pequeñas macetas, mientras Martín y Camila hacían la tarea en la mesa del patio. Era una escena tan normal, tan perfectamente ordinaria, que me detuve en la puerta para observarla durante varios minutos. Esta era mi vida real. No la vida que había planeado cuando tenía 20 años, y me casé con Elena lleno de sueños convencionales sobre matrimonio y familia. No la vida que había imaginado durante las primeras 2 décadas de mi matrimonio, cuando pensaba que mi destino era ser el esposo sin hijos que vivía una existencia predecible y segura, sino mi vida real, compleja, imperfecta, llena de amor y culpa y alegría y arrepentimiento, pero auténtica de una manera que no había experimentado antes. Sofía levantó la vista y me vio parado allí. Sonrió con esa sonrisa que había estado reservada solo para mí durante todos estos años. ¿Cómo estuvo el café con Elena?, me preguntó. Bien, respondí, acercándome para abrazar a Isabela, que corrió hacia mí con las manos llenas de tierra. Muy bien. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía y yo nos sentamos en nuestro cuarto a planear las vacaciones de verano. Habíamos decidido llevar a los niños a la playa por primera vez como familia oficial, sin secretos, sin complicaciones. Elena iba a venir por un fin de semana. Roberto también había sido invitado si podía tomar tiempo libre del hospital. ¿Te das cuenta de lo surreal que es esto?, me dijo Sofía mientras marcaba fechas en el calendario. Vamos a ir de vacaciones con tu ex esposa y su nuevo novio. Y con nuestros 3 hijos que ella ayudó a criar, agregué. Y con nuestros 3 hijos que ella ayudó a criar, repitió riendo suavemente. Nos quedamos en silencio durante un momento, procesando la extraordinaria complejidad de nuestras vidas. ¿Crees que los niños van a recordar todo esto cuando sean adultos?, preguntó Sofía. Espero que recuerden que fueron amados, respondí. Espero que recuerden que incluso cuando los adultos cometemos errores tremendos, el amor puede encontrar maneras de hacer que todo funcione. ¿Y esperas que nos perdonen por todas las mentiras y complicaciones? Esa pregunta me mantuvo despierto esa noche y muchas noches después. ¿Qué pensarían mis hijos cuando fueran adultos y entendieran completamente las implicaciones de cómo habían sido concebidos y criados? ¿Entenderían que cada decisión que tomamos fue tratando de protegerlos y de crear la mejor vida posible para ellos? ¿O verían nuestra historia como una traición fundamental a los valores de honestidad y compromiso que estábamos tratando de enseñarles? No tengo respuestas definitivas a estas preguntas. Lo que sí sé es que cada día trato de ser el mejor padre posible, de estar presente en sus vidas de maneras que van más allá de simplemente proveer económicamente. Voy a sus obras de teatro escolares, ayudo con las tareas de matemáticas, escucho sus preocupaciones sobre amigos y maestros y trato de enseñarles valores que espero les sirvan cuando enfrenten sus propios dilemas éticos en el futuro. También he tratado de ser un buen ex esposo para Elena. Respeto sus límites, apoyo su nueva relación y hago todo lo posible para que las interacciones familiares sean cómodas para ella.
Cuando Roberto se unió a nuestras reuniones familiares, me aseguré de hacerlo sentir bienvenido, de incluirlo en las conversaciones, de reconocer el papel importante que está jugando en la vida de Elena y, por extensión, en las vidas de mis hijos. La semana pasada, Isabela me hizo una pregunta que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Estaba sentada en mis piernas mientras leíamos un libro antes de dormir, cuando de repente levantó la vista y me miró con esos ojos enormes que heredó de Sofía. «Papá, ¿por qué tenemos tantas personas en nuestra familia?» «¿Qué quieres decir, princesa? Mis amigos tienen mamá y papá. Yo tengo mamá, papá, tía Elena y tío Roberto, y todos nos quieren». Su manera de resumir nuestra situación familiar compleja en términos tan simples me recordó que los niños tienen una sabiduría natural para aceptar el amor donde lo encuentran. Para Isabela, no había nada extraño o problemático en tener una red de apoyo más amplia que la mayoría de los niños. Era simplemente su realidad, y era una realidad llena de amor. «¿Te molesta tener tantas personas que te quieren?», le pregunté. «No», respondió inmediatamente. «Me gusta. Significa que si alguien está ocupado, siempre hay alguien más para jugar conmigo». Su lógica infantil me hizo sonreír, pero también me hizo reflexionar sobre algo más profundo. Tal vez el problema no era que habíamos creado una situación familiar compleja. Tal vez el problema era que la sociedad nos había enseñado que solo había una forma correcta de amar y de formar familia, cuando en realidad el amor humano es lo suficientemente grande y flexible como para crear estructuras que nadie había imaginado antes. Esto no significa que justifique las mentiras o el engaño. Si tuviera que hacerlo de nuevo, espero que tendría el valor de ser honesto desde el principio, de enfrentar las consecuencias difíciles inmediatamente en lugar de permitir que se acumularan durante años. Pero también he aprendido a perdonarme por las decisiones que tomé cuando era más joven y menos sabio. El hombre que comenzó una relación secreta con la sobrina de su esposa era alguien que se sentía perdido, que había olvidado quién era, fuera de sus roles sociales predefinidos. No justifico sus acciones, pero entiendo su desesperación por encontrar autenticidad y conexión real en una vida que se había vuelto automática y vacía. El hombre que soy ahora ha aprendido que la autenticidad no requiere lastimar a otras personas, que la felicidad personal no tiene que construirse sobre el dolor ajeno, y que el amor verdadero encuentra maneras de incluir y sanar en lugar de excluir y dividir. Mis hijos están creciendo en un ambiente donde el amor es abundante, pero también donde las conversaciones difíciles no se evitan. Hemos hablado con ellos sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo las mentiras, incluso las que se dicen con buenas intenciones, pueden crear dolor. También les hemos enseñado sobre el perdón, sobre cómo las personas pueden cometer errores grandes y aún así merecer amor y segundas oportunidades. Sofía ha resultado ser no solo una compañera extraordinaria, sino también una madre que me inspira todos los días. Ve a nuestros hijos como individuos únicos, los apoya en sus intereses específicos y ha creado un hogar donde ellos se sienten seguros para expresar sus emociones y hacer preguntas difíciles. Cuando Camila pasó por una fase de pesadillas después de que un compañero de clase le dijera que su familia era rara, Sofía manejó la situación con una paciencia y sabiduría que me recordó por qué me enamoré de ella en primer lugar. «Nuestra familia es especial», le explicó Sofía a Camila mientras la consolaba después de otra pesadilla. «Eso significa que tenemos más amor que la mayoría de las familias, no menos». «¿Pero por qué el papá de Joaquín dice que las familias como la nuestra están mal?», preguntó Camila con esa honestidad directa de los niños de 6 años. «Porque algunas personas tienen miedo de las cosas que son diferentes a lo que conocen», respondió Sofía. «Pero diferente no significa malo, solo significa que encontramos nuestra propia manera de amarnos». Estas conversaciones me recuerdan constantemente que nuestros hijos van a crecer con una perspectiva sobre la familia y el amor que es más amplia y flexible que la que yo tuve a su edad. Van a entender desde pequeños que el amor puede tomar formas complejas, que las familias pueden reconfigurarse y seguir funcionando, que el perdón y la adaptabilidad son tan importantes como el compromiso y la lealtad.
A veces me pregunto qué habría pasado si Elena y yo hubiéramos podido tener hijos biológicos durante nuestros primeros años de matrimonio. ¿Habría sido suficiente para mantener nuestra conexión viva? ¿Habría encontrado en la paternidad la autenticidad que estaba buscando? ¿Sofía habría llegado a nuestras vidas y simplemente habría permanecido como la sobrina política que superó un divorcio difícil? Son preguntas sin respuesta, caminos no tomados que pertenecen a una realidad alternativa que nunca conoceré. Lo que sí conozco es esta realidad. Tengo 3 hijos extraordinarios que me aman como su padre, una esposa que me entiende y me acepta completamente, una exesposa que ha encontrado la generosidad para perdonar y seguir siendo parte de nuestras vidas de manera saludable, y una familia extendida que funciona porque todos los adultos involucrados hemos decidido que el amor es más importante que las reglas sociales convencionales. El próximo mes, Martín cumple 9 años. Va a tener una fiesta grande en el parque con todos sus amigos de la escuela. Elena va a estar allí, ayudando a servir el pastel como ha hecho en todos los cumpleaños desde que él nació. Roberto probablemente también venga, porque los niños lo han aceptado como parte de la familia. Sofía y yo estaremos allí como los padres orgullosos que somos, documentando cada momento, gritando su nombre cuando sople las velas. Desde afuera, tal vez parezcamos una familia normal celebrando un cumpleaños normal, pero las personas que nos conocen entenderán que hay algo más profundo sucediendo, que cada reunión familiar es un pequeño milagro de perdón y adaptabilidad, que cada sonrisa compartida entre adultos que podrían odiarse es una victoria del amor sobre el resentimiento, que cada momento de normalidad que hemos construido está cimentado en años de trabajo emocional, conversaciones difíciles y la decisión consciente de priorizar el bienestar de los niños por encima de nuestros orgullos heridos. No sé qué depara el futuro para nuestra familia extendida. Los niños van a seguir creciendo, van a hacer más preguntas, van a desarrollar sus propias opiniones sobre las decisiones que tomamos antes de que nacieran. Elena y Roberto tal vez se casen y formen su propia unidad familiar. Sofía y yo tal vez tengamos que enfrentar nuevos desafíos mientras navegamos la paternidad de 3 niños que van entrando en la adolescencia. Lo que sí sé es que hemos creado algo que vale la pena proteger. Una familia que nació de circunstancias complicadas, pero que se ha convertido en un refugio de amor incondicional para 5 niños que incluyen a mis 3 hijos biológicos y a los 2 hijos adolescentes de Roberto. Una red de adultos que han aprendido que la familia es más grande que la sangre, más fuerte que las reglas sociales y más resiliente que los errores del pasado. Cuando miro hacia atrás a aquel hombre de 52 años que se sentó a tomar café con la sobrina de su esposa en una noche de marzo, veo a alguien que estaba buscando sin saberlo, buscando autenticidad en una vida que se había vuelto automática, buscando conexión real en relaciones que habían perdido su chispa, buscando la oportunidad de ser padre en un matrimonio que había aceptado la infertilidad como destino final. No encontró lo que buscaba de la manera que habría elegido si hubiera tenido más sabiduría o más valor. Pero lo encontró, y en el proceso creó una familia que es más grande, más compleja, más difícil de explicar, pero también más llena de amor de lo que jamás habría imaginado posible. Esta es mi historia. La historia de un hombre que a los 60 años finalmente entiende que el amor verdadero no siempre sigue las reglas que nos enseñaron cuando éramos jóvenes, que a veces las mejores familias son las que se construyen pieza por pieza, error tras error, perdón tras perdón, hasta que todos los pedazos rotos encuentran una manera de encajar juntos de nuevo. Y si me estás escuchando desde algún lugar del mundo donde estés enfrentando tus propios dilemas imposibles sobre el amor y la familia, quiero que sepas que las segundas oportunidades existen, que el perdón es posible incluso en las situaciones más complicadas, y que a veces las familias más hermosas son las que nadie habría diseñado intencionalmente, pero que funcionan porque están construidas sobre amor auténtico y compromiso mutuo. Porque al final del día, cuando todos los secretos han sido revelados y todas las consecuencias han sido enfrentadas, lo único que realmente importa es si las personas que amas se sienten amadas, protegidas y valoradas. Y en nuestra familia compleja,
imperfecta pero profundamente amorosa, todos nos sentimos exactamente así.